Hey, muy buenas desde la oficina. Algunos de vosotros me habéis preguntado en alguna ocasión si el carbono caduca, si vuestra bicicleta de carbono tiene una fecha de caducidad la cual va a llegar y se os va a desintegrar la bicicleta. Literalmente así esto no os va a pasar, y es que podríamos llegar a decir que los cuadros de carbono no caducan, aunque un momento que vamos a explicarnos. La respuesta resumida a si nuestro cuadro de carbono caduca, si tiene una fecha de caducidad, si va a llegar un día en el cual no podamos utilizar nuestro cuadro, vendría a ser que no. Ese día no va a llegar, tu cuadro no va a caducar y lo vas a poder seguir utilizando durante muchos años. Ahora bien, esto depende de muchos otros factores, tanto el uso que le hayamos dado a nuestra bicicleta, los componentes que llevemos, el mantenimiento que le hagamos a nuestra bicicleta, pero más importante que todo eso que está en nuestra mano es la parte que no está en nuestra mano, es la construcción del cuadro de carbono, los materiales utilizados, el método empleado. Hay otros factores que son los que verdaderamente influyen en que nuestro cuadro pueda durarnos toda la vida o que nuestro cuadro pueda darnos problemas en un periodo corto de tiempo. Como ya sabréis, los cuadros de carbono se han popularizado en estos últimos años, algo que hace muchos años atrás veíamos solamente en las gamas más altas compitiendo con los mejores componentes. Actualmente los vemos en gamas más bajas, en gamas que parten incluso desde los 1.200 o 1.300 euros. Esto hace un tiempo era prácticamente impensable. Los costes de producción de un cuadro de carbono eran tan elevados que hacían que el carbono se quedara solamente para esas gamas altas. Actualmente se han reducido los costes de fabricación de un cuadro, se han reducido también los costes de los materiales, y esto hace que podamos tener cuadros en bicicletas mucho más económicas y así tener muchos más cuadros en el mercado y aparezca siempre esta duda acerca de los cuadros de carbono. Evidentemente podemos encontrar diferentes tipos de carbono, los cuales van a hacer que nuestra bicicleta esté posicionada en una mejor gama o esté en una gama más sencilla, pero el tipo de carbono no ha de ser un indicador de lo que nos va a durar nuestro cuadro. El tipo de carbono influirá en tener un cuadro que sea más cómodo, en tener un cuadro que sea más ligero, pero no debería de afectar al tiempo que nos pueda durar este cuadro. Y es que una de las cosas de los cuadros de carbono es que no solamente dependen de ese tipo de fibras utilizadas, que como os acabo de decir nos van a proporcionar ciertas ventajas, sino de la manera en la que se haya construido y fabricado nuestro cuadro. Como la mayoría de vosotros ya sabréis, los cuadros de fibra de carbono se fabrican en su mayoría en moldes sobre los cuales se posicionan láminas de fibra de carbono y se pegan entre sí con un tipo de pegamento o resina llamada epoxi. Esta resina lo que hace es unir las diferentes capas que forman las tuberías de nuestro cuadro de carbono y que habitualmente oscilan entre 7 y 10 capas. Es decir, cuando vemos nuestro cuadro de carbono, no solamente es una lámina de carbono la cual tiene esta forma redondeada, sino que la conforman de 7 a 10 capas de láminas de carbono. Como os digo, estas láminas se unen entre sí con esta resina epoxi y esto se realiza todo en un ambiente controlado en cuanto a temperatura, en cuanto a presión y en cuanto a vacío. Evidentemente hay otros muchos factores que deberán influir. Yo no soy fabricante de cuadros ni tengo la mayor idea de carbono, pero de manera resumida podría ser así la fabricación de un cuadro de carbono. Una vez unidas las fibras entre sí con esta resina epoxi, nos encontramos con unas láminas de carbono a la cual ya les hemos dado forma y son duras, son ligeras, son resistentes ante impactos porque lo absorben por lo general bastante bien. Es un material muy flexible y esto hace que los cuadros de carbono, a diferencia de los de aluminio, no se bollen, sino que absorban este impacto. Esta unión en la que encontramos láminas de fibra de carbono y epoxi nos permite tener un material muy duradero, un material que a priori no debería de tener fecha de caducidad, un material que va a ser para toda la vida o para toda la vida útil de nuestra bicicleta. Ahora bien, este material puede verse comprometido por diversos factores
que no afectan solamente en la parte material, sino que afectan cuando nosotros estamos pedaleando con nuestra bicicleta. En la parte material nos podemos encontrar principalmente un defecto de construcción y esto haga que nuestro cuadro no dure para toda la vida. Nos podemos encontrar que la resina epoxi utilizada no haya sido la mejor, que la presión a la que se ha comprimido todo ese material no haya sido la correcta, la temperatura no haya sido la correcta o que incluso pueda haber llegado a quedar una burbuja de aire entre capa y capa. Esto va a hacer que nuestro cuadro de carbono y por defecto de fábrica con el paso del tiempo llegue a producir alguna fisura o alguna microfisura. Si nos vamos a la parte que está en nuestra mano nos podemos encontrar con el sufrimiento o fatiga que pueda sufrir el material. Este sufrimiento se debe principalmente a que el terreno por el que rodamos sea constantemente pedregoso y con el paso del tiempo, con el paso de los años, provoque algún tipo de fatiga en el material. Puede ser una fatiga provocada justamente por nuestro uso, por las propias torsiones que podemos dar al pedalear, o puede ser provocado principalmente y como factor más importante por la exposición prolongada del carbono al sol. No por la exposición del carbono como material de las fibras de carbono, sino por esta resina que pierde sus propiedades o podría llegar a estropearse con la exposición al sol, a los rayos UV. Y es que el carbono como tal no se va a estropear, se va a estropear la resina y esto va a hacer que se nos deteriore el cuadro si no lo tenemos en determinadas condiciones que no son muy difíciles de cumplir. Por uso no debería de romperse, es muy difícil que un cuadro pueda llegar a romperse por uso, y os lo digo desde la experiencia propia, jamás he roto un cuadro por uso prolongado de la bicicleta y además he tenido decenas de clientes los cuales tienen bicicletas con 10, 15 años de carbono a las cuales le están haciendo 10, 12 o 15.000 kilómetros anuales. Esto nos da bicicletas con más de 100.000 kilómetros, especialmente hablando de carretera. Evidentemente estas bicicletas han sufrido torsiones, han pasado por todo tipo de terrenos y sin embargo después de 100.000 kilómetros en los que también les ha dado el sol, estas bicicletas no han dejado de ser útiles. Así que, como os digo, si tenemos nuestra bicicleta en casa sin ningún tipo de problema, si la tenemos en exterior pero la tenemos tapada, el uso de la bicicleta no debería de ser un problema a largo plazo y debería de ser un mayor problema la construcción de ese cuadro, algo a lo que evidentemente no tenemos acceso, pero para lo cual la marca nos da una garantía. Tal es la seguridad que tienen las marcas en la fibra de carbono que cada vez hay más marcas que se suman a la garantía de por vida. Están seguros de su método de construcción y debido a que tienen un buen método de construcción y a que el carbono como tal no nos va a caducar, nos permiten dar una garantía de por vida. Evidentemente habrá casos y casos, pero hasta la fecha no creo recordar de ningún cuadro que me haya encontrado el cual se haya fisurado por uso convencional y normal de la bicicleta. Siempre ha sido o bien por caída, o bien por golpe, o porque directamente esa bicicleta no estaba pensada para ese determinado uso. Y es que otra de las propiedades del carbono es que es muy visual cualquier tipo de rotura. Podríamos pensar que si se rompe unas fibras en el interior del cuadro, a simple vista esto no lo vamos a ver. Y salvo casos puntuales en los cuales eso pueda llegar a pasar, la unión y compactado de las fibras hace que cualquier rotura sea visible desde el exterior. Están tan unidas entre sí que si se rompe la que encontramos en la parte más inferior, esa rotura se va a propagar a lo largo de todas las capas y lo vamos a encontrar en la parte externa de nuestra bicicleta. Una fisura que, como os digo, yo no he llegado a ver porque la bicicleta haya llegado a su límite. Evidentemente he visto muchas fisuras de bicicleta, como os digo, o bien por un uso inadecuado o bien directamente por defecto de fábrica, tal como os he explicado, por una mala compactación de fibras o por un mal diseño de cuadro. Y esto nos permite aclarar una segunda duda. Si tenéis una bicicleta de carbono que ya tenga un tiempo o estáis pensando en comprar una bicicleta de carbono que ya tenga unos años y os surge la duda de si esa bicicleta puede o no estar fisurada, es algo que es muy visual, que podéis comprobar simplemente mirando la bicicleta e intentando localizar esas posibles fisuras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No sé vosotros
¿Qué opináis al respecto? Como os digo, la mayoría de la información que he encontrado para poder hacer este vídeo nos indica que no caduca el carbono, algo con lo que yo coincido y que después de haber estado 11 años en tienda no he llegado a encontrarme, y como os he puesto de ejemplo con clientes que hacen muchos kilómetros a su bicicleta y que sin embargo sigue estando funcional con un correcto mantenimiento. No sé si vosotros habéis visto el caso contrario, casos de cuadros que simplemente por uso se hayan llegado a estropear o que el carbono haya tenido algún tipo de problema. Hacedmelo saber en los comentarios y así poder conocer todas vuestras opiniones y todos vuestros ejemplos. Como siempre, muchas gracias por verme. Nos vemos muy pronto.